Hola amigos, mi nombre es Eddie Pérez. Qué gusto saludarles, soy consultor tributario. El día de hoy vamos a revisar algunos temas principalmente relacionados con el asunto del anuncio que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria la semana pasada respecto al comercio electrónico. Así que sin más, sean todos bienvenidos a este podcast. Muy bien, y las declaraciones de la semana pasada de la Superintendencia de Administración Tributaria que fueron emitidas, pues básicamente, según nuestra apreciación, una porción de lo que busca es poder fiscalizar de manera más eficiente todos los negocios que se han ido innovando y que los emprendedurismos que están emitiendo durante este tiempo de pandemia, a través de esta crisis que estamos viviendo en Guatemala. Los guatemaltecos hemos ido viendo cómo ir buscando nuevas alternativas de producir más ingresos y es por ello pues que se ha generado una preocupación del lado del gobierno, del lado del fisco. Sin embargo, en el podcast del día de hoy lo que vamos a hacer es darles a ustedes una orientación de cómo manejar todo el tema de sus emprendedurismos para que puedan cumplir con todas las normas tributarias correspondientes. Y así, con esta pista que tenemos de fondo, que creo que nos tiene que levantar un poco el ánimo también en este momento que estamos viendo tan difícil, arrancamos conversando. Un emprendedor o un empresario que está iniciando, porque cuando hablamos de empresario tenemos que referirnos a todo tipo de negocios, ya sean grandes, medianos o pequeños, tiene que conocer cuáles son los regímenes que la normativa del impuesto a la renta tiene y también la ley del IVA para poder operar. Y en este sentido tenemos tres alternativas para poder operar el tema del manejo de nuestros ingresos a través de estos comercios electrónicos que van caminando. El primero de ellos es un régimen muy pequeño que aplica para las empresas más pequeñas, que es el régimen de pequeño contribuyente. Ese es un régimen, si lo pudiéramos llamar en forma muy sintética, es un monotributo, el cual consiste en pagar una tasa fija mensual del 5% sobre todos los ingresos. Esa tasa fija del 5% cubre la obligación de impuesto sobre la renta, cubre la obligación del IVA y también cubre la obligación del ISO. Eso es algo bien importante. Entonces, con ese pago del 5% que se hace, se cubren esos tres impuestos. Por supuesto que se deben de emitir facturas por todas las ventas que se hagan y no hay ninguna discriminación si las ventas son menores o mayores. Sin embargo, en el caso de los pequeños contribuyentes, cuando tengan ventas menores de 25 quetzales, pues no pueden emitir factura, tienen que consolidar todo, pero prácticamente eso no ocurriría porque aquí estamos pensando que todas las ventas tienen que facturarse. Los otros dos regímenes que están contenidos dentro de la norma, y aquí ya nos vamos a la normativa del impuesto a la renta. El primero es el régimen tradicional, el régimen del 25% o de las utilidades de actividades lucrativas. En ese régimen las empresas pagan el 25% de la utilidad neta que determinen. Esto siempre y cuando sus costos y gastos sean deducibles. Si hubieran costos y gastos que no cumplan con la documentación que pide la ley, entonces no los podrán deducir para determinar su base imponible. El segundo régimen que tiene la normativa de impuesto a la renta es el régimen opcional simplificado, que consiste en pagar un 5% sobre las ventas hasta un máximo de 30,000 mensuales y sobre el exceso de esos 30,000 pues pagar el 7%. Algo que se me había quedado aquí dentro de en las notas es que en el régimen de pequeño contribuyente solo aplican a aquellas personas que venden hasta 150,000 quetzales anuales. Entonces eso por favor tómenlo muy en cuenta, porque por ejemplo si alguien se inscribe como pequeño contribuyente y en el mes 2 o 3 supera los 150,000 quetzales, tendrá que moverse a uno de los dos regímenes que acabamos de comentar. Así que otra de las obligaciones que se debe tomar muy en cuenta para poder operar en estos regímenes es básicamente el volumen de ventas y también pues estar registrado ante el registro mercantil como comerciante, tener sus patentes y también tener todas las facturas disponibles para todas las ventas que se hagan. Algo que también es muy relevante tomar en cuenta es el hecho de que en Guatemala ya tenemos implementado el tema de factura electrónica en estos momentos como optativo para algunos negocios, pero ya a partir del 1 de julio del próximo año 2021 será obligatorio para todos los contribuyentes. Así que para todos los que están haciendo estos procesos de innovar, de tener nuevos negocios o líneas comerciales, porque así es, entonces deben de considerar que van a tener que mudarse a FEL
sí o sí a partir del 1 de julio del próximo año. Ahora bien, algo que siempre es relevante preguntar y consultar es ¿qué alternativas debería proponer el gobierno? Y esta es la segunda parte del podcast. Yo creo que también es algo muy importante para el lado del gobierno. En Guatemala, a diferencia de otros países, no se han implementado muchas normas para poder promover los negocios y incentivar que los empresarios, ya sean los pequeños, los medianos y los grandes, pues puedan subsistir. Consideramos de que existen varias medidas que los gobiernos han ido tomando en otros países, y a manera de ejemplo queremos presentar algunos dos casos que tenemos aquí anotados. El primero de ellos es Costa Rica, un país muy cercano al nuestro, donde se han implementado varias situaciones para suavizar la situación para los empresarios, y como me refiero aquí, empresarios de todo tipo, empresarios pequeños, los medianos y los grandes, en cuanto al tema de aliviar en cuanto al tema del IVA. Y esto básicamente es porque lo que se está tratando de proteger en estos casos es el consumo, o sea, que las empresas sigan funcionando para que los empleos no decaigan y por consiguiente los gobiernos y los estados no tengan problemas económicos más graves. El hecho de que las empresas cierren o quiebren trae problemas económicos muy serios para los países. Entonces también los estados tienen que proteger a toda la inversión privada, porque son los encargados de producir los empleos para que todas las personas pues puedan tener sus ingresos. Otra alternativa que se ha planteado, y esto es en el caso de Uruguay, es el tema de la exención al impuesto a la renta para el sector construcción. Eso nos llamó mucho la atención, y esto principalmente porque el sector de la construcción o el sector de infraestructura, como se le podría llamar de alguna manera, tiene una preponderancia interesante, porque cada vez que la infraestructura se reactiva o hay proyectos de construcción, se reactivan muchos negocios, o sea, se activan servicios, cadena de suministros, bienes, y la verdad que tiene un impacto muy positivo. Así que si ya vimos que Uruguay ha logrado contener de manera muy atinada el tema del COVID, el hecho de estar tratando de proteger su industria, el hecho de estar tratando de proteger a su población y a sus empresarios para que sigan operando, nos parece muy atinado. Y esto, cuando uno revisa y por qué razón, qué beneficio tiene un estado cuando da exenciones a las empresas, y en una ecuación muy sencilla yo les podría decir lo siguiente. Por ejemplo, en Guatemala todavía tenemos una exención para 3 grandes áreas. La primera es para las maquilas, la segunda es para los call centers y la tercera es para las empresas que produzcan energía limpia. En ese sentido, veamos el ejemplo de los call centers. ¿Cuál es el sacrificio fiscal que hace el Estado? Pues el Estado lo que hace es darles una exención de impuestos sobre la renta por un plazo de 10 años para que no paguen impuestos sobre las ganancias que obtengan sobre los negocios que desarrollan en el país, siempre y cuando atiendan clientes en el extranjero, y también les da exención del IVA para toda la maquinaria y equipo que tengan que importar para poder hacer todo su negocio. Pero ¿cuál es el beneficio para un gobierno entonces de dar exenciones? El beneficio para los estados es el siguiente. Primero, se genera más empleo. Entonces imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo de una nómina que tenga una empresa de este tamaño de 300 millones de quetzales, por ejemplo. Estaríamos hablando que habrían 300 millones de quetzales de efectivo circulando en el medio. Esto quiere decir que se protege el consumo de las personas. Habrían más oportunidades de que las personas estén empleadas y por consiguiente también el Estado se garantizaría que hubiera más pago de IVA. ¿Y por qué razón? Porque los consumidores finales, los empleados, nosotros los que estamos al final de la cadena de suministro, pues somos los que terminamos pagando el IVA. Entonces, cuantos más empleos hay y las personas tienen más capacidad de estar comprando bienes, se causa el impuesto. Así que ahí hay un beneficio para los estados, y en el caso de Guatemala pues sería un 12% sobre esos 300 millones, para que ya es un monto importante. Adicionalmente a esto tenemos el tema del seguro social. El seguro social también es obligatorio para todas las empresas y principalmente para las que operan con exención. En este caso, la norma establece de que se deben de pagar tanto las cuotas laborales como patronales, y sumarizando las dos cuotas que pagan tanto patrono como empleado, suma un 17.50%. Así que si nos vamos a hacer una matemática muy simple, entonces serían 300 millones de quetzales de una nómina que se está pagando, y de eso el Estado podría percibir por lo menos hasta un 29.50% entre impuestos y cuotas de seguro social, lo cual no es malo. Si ustedes se dan cuenta,
Creo que tener empresas con extensiones trabajando en el país, pero produciendo de alguna manera ingresos para que pueda haber más consumo, también eso es muy bueno porque se protege el empleo, se bajan las tasas de delincuencia, porque cuando hay más desempleo hay más tasas de delincuencia, así que trae muchos beneficios también implementar normas de este estilo. Así que sin más, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este primer podcast. Vamos a seguir con esta temática. Los espero siempre por acá en nuestros canales. Por favor, síganos siempre en los... vamos a estar disponibles en Apple Podcast y en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Así que estén bien, cuídense y siempre seguimos en comunicación. Chao.